Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo va todo? Comenzando una nueva manera de vernos y de compartir Cristo en esta experiencia de todos los jueves online. Así que a partir de hoy vamos a hablar de distintos temas, por ejemplo, el ejercicio de la semana va a ser uno de los temas. Y otro de los temas van a ser las preguntas que surjan a partir de ustedes y de los temas que tratemos, que ustedes nos van a enviar a través de nuestras redes, de Facebook, de Instagram, en YouTube y demás. Así que pueden estar preguntándonos para buscar de parte del Señor la respuesta a nuestras preguntas. La primera cosa que vamos a ver hoy es el ejercicio que estamos haciendo en esta semana. Nosotros aprendimos a orar en la oración del Hijo. Esto es, nosotros nos detenemos, decimos acá estoy, y no oramos lo que vemos, sino oramos aquello que escuchamos. Es decir, oramos lo que Jesús está orando y que el Padre está respondiendo. Oramos no sobre las, porque digamos tenemos la tendencia que la oración tiene que ver con un problema y que si vemos ese problema en otra persona deberíamos orar por eso casi como como una cuestión de un deber, como algo que debemos hacer. Pero no es así necesariamente, aunque no está mal. Nosotros estamos en ese baile divino, en la comunión íntima. Él nos permite entrar. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, nosotros somos hijos en el Hijo y participamos, y tenemos que afinar nuestro oído espiritual, de la comunión íntima que el Padre tiene con el Hijo y que el Hijo tiene con el Padre. Cuando adoramos, eso es lo que pasa en ese baile celestial, en esa perijoresis, en ese baile en el que el Padre habla del Hijo, el Hijo habla del Padre, eh, y que también el Padre le habla al Hijo su voluntad y el Hijo recibe la voluntad y habla la voluntad a nosotros, la voluntad del Padre a nosotros. Por eso dice el Padre nuestro que venga a nosotros tu reino, tu gobierno, es decir, hágase tu voluntad. No oramos lo que vemos, no oramos lo que necesitamos, oramos lo que oímos del Padre. Esto tiene que quedarnos claro. Por eso en la oración de las 4 dimensiones, nosotros oramos lo que el Padre nos dice o lo que oímos del Padre sobre la persona que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Obvio que nuestra emoción, que nuestra razón o nuestro cuerpo nos va a hacer orar por algo que tiene que ver con nuestra realidad. Pero cuando nosotros participamos, somos parte de esa comunión íntima, perfecta, maravillosa y gloriosa entre el Padre y el Hijo, eh, cuando nosotros somos hijos en el Hijo, porque la única manera de entrar en esta comunión íntima es a través del Hijo. Estando en el Hijo, lo que nosotros oímos de Él, incluso interceder, el que intercede por nosotros, eso es
lo que nosotros terminamos orando. Y en este ejercicio que tenés en las redes, si no pedínoslo, que te lo podemos también enviar, vamos a orar cada día por un rasgo de Cristo en cada persona, dejando que el Espíritu Santo guíe nuestra oración sobre alguien de la familia, sobre algún amigo o compañero, sobre algún vecino o conocido, o sobre los desconocidos. Ejemplo, oro por eh, Fernando Maestri. No lo conozco, ese nombre vino. No es que yo lo busqué, lo inventé ni nada, vino. Y entonces yo oro para que Cristo paciencia se forje en él. Estamos aprendiendo, no porque yo sepa que está pasando una situación difícil y la paciencia es lo que él necesita, sino porque oímos la oración y la decimos acá. Los discípulos estaban viendo orar a Jesús y cuando Jesús terminó, les dijo, ellos le pidieron que le enseñe a orar. ¿Y qué tenían que orar? Lo que habían oído que Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenían que orar? ¿Qué le estaba diciendo que oran? Lo que él les estaba hablando. Entonces le vamos a pedir, Señor, acá estoy. Y olvidarnos de todo, de la lista, de lo que, de la lista de oración, de las cosas que me preocupan. Necesitamos cruz, sin ninguna duda, para poder quitar los velos. Por ejemplo, vemos a una persona con un velo de abundancia y decimos, mirá, este le va bien, no necesita que oremos por él. O vemos a una persona con un velo de necesidad y decimos, mirá qué mal que le va, oremos por él porque está necesitando de Dios. Y la oración que el Hijo hace intercediendo por nosotros no está, digamos, manejada o controlada o gobernada por aquello que ve. Él no ora lo que ve, él ora lo que oye. Y ese es el modelo de comunión. Y la oración es comunión. La oración es una relación. Solo que en este caso le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué rasgo de Cristo se va a formar en las personas que Él ponga en nuestro corazón. Vamos a orar por un familiar, vamos a orar por un amigo. Acá estoy, Señor. Y vas a esperar. Me viene este nombre, Alfredo. Tu paz se forje y tu vida se forjen en Él. Y lo vamos a notar. Y vamos a volver y vamos a orar. De acuerdo a como Él ponga en nuestro corazón. Dice, mirá vos, que dice que el mismo espíritu, es decir, que esto es algo
de la naturaleza espiritual, da testimonio, el mismo espíritu con mayúsculas, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No le da testimonio a nuestra alma, no le da testimonio a nuestro cuerpo, no le da testimonio a nuestras emociones, le da testimonio a, a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el testimonio es algo que solo puede recibir nuestro espíritu. Y cuanto más oímos de lo que Él nos dice, nos enseña de lo que Él es o de lo que Él hace, es entonces que eso crece en nosotros, en nuestro espíritu, y por desborde llena nuestra alma, la redime, vivifica nuestro cuerpo y lo sana, le imparte una vida que el cuerpo no tiene. ¿Por qué estoy mencionando esto? Ya hablamos de la oración, es decir, nosotros, ¿qué es lo que habla el Espíritu? ¿Lo que Él oyó? De Dios mismo. El Espíritu nos da testimonio, por ejemplo, de que han sido hechos, que somos hijos de Dios y que por hijos de Dios tenemos una posición y una posesión. Y que ya no somos eh, eh, personas que tenemos una historia que comenzó en el tiempo Cronos, en el tiempo natural, sino que somos una persona, una nueva criatura que ha tenido un origen en la eternidad pasada en Cristo, y ese es el testimonio que recibe nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que tenemos las posesiones que Dios nos da, la vida que Dios nos da. Entonces, fíjense qué importante que es el primer ejercicio que hacemos en los equipos, que es el testimonio. Insisto en esto, no es que el Espíritu de Dios le habla a nuestra alma. No es que el Espíritu de Dios le habla a nuestro cuerpo. No es a través de la razón, no es a través de la emoción, sino es a través del Espíritu. Y podríamos decir, haciendo un paralelismo con Lázaro, que estábamos, sin ninguna duda, estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto, se corrió la piedra, o alguien corrió la piedra por una orden divina, y entonces la voz llegó a mi espíritu. La piedra es el alma, son los argumentos que yo tengo. La piedra es girar sobre mí mismo en el testimonio, porque yo y yo, y solamente yo, y lloré mucho, y yo hice mucho, y yo cumplí, creyendo que hay algo que Dios va a hacer por algo que yo hice. Cuando la piedra es corrida, entonces la voz es escuchada por el Espíritu y el Espíritu se despierta. Eso nos pasó cuando lo recibimos. El primer testimonio que nosotros tenemos es el de haberlo recibido a Él en el corazón.
No es porque yo lo busqué, es recibir la salvación, es recibir la vida eterna. No es porque yo lo busqué, sino porque Él me encontró, porque Él vino a buscar lo que se había perdido, lo que no estaba en su lugar. Entonces, es súper importante que entendamos esto, que dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué hace nuestro espíritu? Le da testimonio por desborde a nuestra alma y a nuestro cuerpo de que somos hijos de Dios. Alma mía, bendice a Jehová con todas tus fuerzas. O Él es que, fíjate este testimonio, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. No, no, o sea, al revés sería, yo presenté una ofrenda y pedí perdón y por eso Dios me ha perdonado. No, 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 no. Él es quien perdona todas y cada una de nuestras iniquidades. Él, mirá el testimonio del Salmo 103. Él es el que sana todas mis dolencias. No dice, es que yo me esforcé, es que fui al médico, es que tomé la medicación, es que comí sano, es que hice ejercicio, es que busqué tal otra cosa, busqué tal otra. No, no, no. Es que Él es el que sana, Él es el que perdona, Él es el que rescata, Él es el que rescata. ¿Ves? Ese es un testimonio bien dicho. Centrándonos en Él, es el que rescata del hoyo mi vida. Y Él es el que corona de favor y misericordia mi cabeza. No, porque la corona va en la cabeza. Entonces, el testimonio nunca está centrado en mí. Otra cosa súper importante, el testimonio no hay, digamos, niveles más altos, niveles más bajos. A ver, todo lo que Él hizo o lo que Él hace en nosotros tiene como meta forjar al Hijo. Que la imagen del Hijo se forje en nosotros. Que el Hijo sea formado en nosotros. Que su amor se exprese a través de nosotros, porque el amor de Él ha sido forjado en nosotros. Que su paciencia se exprese a través de nosotros, porque el amor, porque su paciencia ha sido forjada en nosotros. No es algo que viene de afuera hacia adentro, no es que yo aprendo, humanamente puede ser, obviamente es cierto, o que yo tengo que aprender de lo que he vivido, de mis experiencias en los malos momentos, que eso me fortalece, que eso me hace crecer, pero me hace crecer a mí, no hace crecer a Cristo. Y por más que yo crezca mejor, esté mejor de salud, mejor mentalmente, no estoy recibiendo lo eterno que es para lo que fui creado. Todas las cosas creadas dan testimonio de algo, de un aspecto de Él. Un monte de su firmeza, de que Él es alto, inmenso, incomparable. Bueno, lo que el Señor ponga en tu espíritu, que vos ves de Él en la gloria que está escondida de Él, en la naturaleza, en la belleza que está escondida de Él, en la naturaleza. Eso es maravilloso. Ahora, nosotros primero recibimos el testimonio de parte del Espíritu de Dios diciéndonos que
somos hijos de Dios en nuestro espíritu, y eso se expresa a través del espíritu, porque el espíritu da testimonio. Si el espíritu de Dios da testimonio, nuestro espíritu tiene el conocimiento de dar testimonio. A ver cómo lo puedo decir de otra manera. Es como un ave que sabe que tiene en la vida que porta el conocimiento de volar. El espíritu tiene en la vida que porta y que recibimos un conocimiento, que es el de hablar del Hijo, el de ver al Hijo y hablar de lo que Él hizo. No hablar de lo que yo hice. No hay nada que yo pueda hacer que lo mueva a Dios. No hay nada. Porque él, él tiene un plan perfecto, eterno, establecido. Y no reacciona frente a lo que yo hago, sino que reacciona al plan y persigue ese plan y lo sigue de manera constante y permanente, no lo abandona. Entonces, para dar un ejemplo, vamos a leer un texto y vamos a ver un testimonio que está escrito acá en el libro de San Juan, en el capítulo 9. Es decir, un testimonio no es hablar de mí. Un testimonio tampoco es hacer una historia enorme, gigante, hablar 3 horas, contar 20.000 cosas. Porque si vos querés contar, fíjate que en el espíritu siempre hay palabras potentes, pero en tantas palabras se diluyen, se pierden. No hay necesidad de contar tanta cosa, hay necesidad de hablar de Él, concretamente de lo que Él hizo. No necesito decir, por ejemplo, todo aquello que yo era antes para resaltar más lo que Él es o lo que Él hizo. Porque no hay testimonios más importantes y otros menos importantes. Todo lo que Él hace esconde su gloria, manifiesta su gloria, su poder. De eso tengo que hablar. Fíjense la historia de la que vamos a hablar muy brevemente, es la historia de un joven, creo que era joven, no lo dice, que era ciego de nacimiento. Es decir, no estaba dentro de su catálogo de experiencias la visión, ninguna experiencia a través de la visión. No, la forma de percibir el mundo que él tenía no tenía que ver con lo que veía, sino con lo que olía, con lo que tocaba, eh, con el tacto, con el olfato, lo dije, con el gusto. Entonces, eh, él percibía el mundo de una manera distinta que el que tenía el sentido de la vista sano, o el órgano que permitía recibir la luz que existe en el mundo y formar una imagen en el cerebro eh, que, que quedaba en el cerebro, tenía la capacidad
de interpretar las cosas, no mayor ni menor, no mejor ni peor, pero tenían una manera distinta de percibir la realidad que estaba viviendo. La otra cosa que tenía este muchacho, de la cual él no habla, ahora vamos a verlo, es un montón de explicaciones de por qué él estaba así. Qué tremendo eso. Cuando te explican por qué estás así, es porque no pueden resolver. O sea, ¿para qué sirve que sepas por qué estás así si no lo podés resolver? ¿Para qué me sirve que me digan mi hígado está, le pasa esto, le pasa lo otro, porque esto, porque lo otro, porque lo más allá, si no hay algo que pueda hacer para que mi hígado recupere su funcionalidad en mi cuerpo y yo no siga perdiendo salud, sino que gane salud? Bueno, esto le pasaba a él, eso era una carga. Estaba sobre él, quizás él mismo pensaba que él había hecho algo, aunque si era de nacimiento, que podría haber hecho. Otros le decían que había sido su padre o vaya a saber quién el que había pecado y él llevaba esa herencia y por eso iba a ser, porque lo peor es que le estaban afirmando que eso era su destino, que no había manera de resolverlo, que no había forma de llegar a una solución, que tendría, bueno, tenés que hacer con lo que tenés lo que podés. Te falta un sentido, el de la vista. Los órganos de tu cuerpo, los ojos para capturar la luz no funcionan, no andan. Bueno, están secos, están muertos, no están, no sé. Listo, se acabó la historia. No hay nada más que hacer. Tenés que aprender a vivir con los otros sentidos que vos tenés por naturaleza en tu cuerpo. Jesús dice que le preguntaron por qué estaba ciego, pero ya era una pregunta con la respuesta dentro de la pregunta que se le hace, y Jesús dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras, eso es el testimonio, la obra de Dios es el testimonio, no mi obra, se manifiesten en él. Y dice después, dicho esto, escupió en tierra, pudo haber escuchado el sonido, pero no sé si pudo percibir qué era lo que había hecho, e hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos, con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, su sentido del oído estaba habilitado, estaba bien, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los que lo habían visto antes, que mendigaba y se sentaba para mendigar, no lo podían creer lo que había pasado. Entonces le preguntaron a él, ¿cómo te fue? Y acá viene el testimonio. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo fue que estás sano del cáncer? ¿Cómo fue, mirá la pregunta, ¿cómo fue que se restauró tu matrimonio? ¿O cómo fue que te pagaron las vacaciones? Tenemos que tener en claro el origen, o cómo fue, o sea, para los demás es evidente lo que a vos te pasó. No necesitan una explicación de 20 minutos.
ya saben que era ciego de nacimiento en este caso, y ahora lo estaban viendo caminar normalmente, usando los 5 sentidos. Le vean una sonrisa en el rostro, le veían los ojos, y esto es moverse, o achicarse o agrandarse las pupilas de acuerdo a la luz. Esto es maravilloso. Y entonces él le responde, aquel hombre que se llama Jesús, refiere al nombre. O sea, no dice es que yo hice tratamientos, es que yo oré mucho, es que yo estaba dispuesto en el corazón, es que yo, etcétera, etcétera. No dice eso, no se refiere a él. Lo primero que habla en el testimonio, no cuenta la historia, dice que yo, perdón, es que yo no, es que aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, habla de lo que él hizo, no de lo que, o sea, de lo que Jesús hizo. Sabía el nombre, sabía el nombre. Y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. O sea, lo está contando, obviamente, escuchó el sonido de cuando Jesús escupió, pero no podía ver que estaba haciendo lodo. O sea, él sintió en sus ojos, en su piel, el lodo y después se fue a lavar. Es decir, me untó los ojos y me dijo, fíjate, habla de lo que él hizo, el lodo, de lo que él hizo con el lodo en sus ojos. Después habla de lo que él dijo, no de lo que yo dije, de lo que dijo el pastor, de lo que dijo mi abuela, mi tía, eh, eh, el que sea, sino que de lo que él dijo, habla de lo que él dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, sencillo, y me lavé, hice lo que él me dijo y recibí la vista. Wow. ¿Ves? Es concreto, es específico, está centrado en él, no en lo que él... Todo el mundo sabía que era ciego. Por eso le fueron a preguntar, porque va a ser evidente. Lo que el testimonio es algo que se hace evidente para los otros en vos. El Cristo que se manifiesta en vos, la obra de Él que se manifiesta en vos. Y por eso cuando la contás tiene que ser concreta, específica. No tenemos que ni hablar mucho de lo que éramos, ni hablar mucho de nosotros, sino, bueno, yo era ciego, sí, pero Él me vio, Él hizo lodo, Él untó mis ojos y Él me dijo, yo fui y me lavé y recibí, qué maravilloso, y recibí la vista. Entonces vamos a practicar en esta semana el ejercicio de orando en las 4 dimensiones. Recordá que vamos a estar esperando tus preguntas para con la guía del Señor poder responderlas. Y hacerlo a través de las redes. Vamos a hacer el ejercicio de las dimensiones, vamos a estar esperando de las 4 dimensiones, orando por un rasgo
de Cristo en cada persona y vamos a dar testimonio. Lo otro que tenemos que saber es que el testimonio se repite, que empieza en nosotros, pero no termina en nosotros. Cuando yo hablo de Él, de lo que Él hizo, entonces eso que Él hizo derriba los argumentos que todos nosotros tenemos con los que sostenemos o una situación o eh, no un parecer, sino una manera de ser o una forma de expresarlo eh, que puede ver con nuestro que tiene que ver con nuestro carácter. Eso se derriba. Y termino con esto. Vamos a hacer las preguntas en las redes. Jueves que viene vamos a estar hablando seguramente del ejercicio que vamos a tener este próximo viernes y de otra, por ejemplo, de la carga, vamos a hablar, de orar la palabra o podemos hablar de contemplar, de acuerdo a cómo el Señor nos guíe. Y vamos a contar los testimonios, porque no se detiene, porque tiene que, ¿por qué no se detiene? Porque vuelve a Él. Yo hablo de Él, otro escucha de Él, recibe de Él lo que Jesús le da, nosotros le dimos lo que, eh, lo que hizo Jesús, le impartimos al Cristo que recibimos, Él lo recibe, el otro lo imparte y así hasta que vuelve a Él. Amén. Bueno, compartí tu testimonio en, escrito, de ser posible, de manera lo más breve posible, hablando de Él, y compartíselo a tu líder, a tu coordinador o a tu pastor, para que podamos todos compartirlo en las redes que tenemos en el WhatsApp de los pastores, donde hay más de 1200, 1300, 1500, hay momentos de que son 1800 testimonios por semana, algo grandioso que Dios está haciendo, ver su obrar, ver que el cuerpo no se detiene, ver que Él sigue haciendo cosas grandes y maravillosas, sigue creando realidades a través de su palabra, destruyendo las realidades que ha establecido el sistema y creando las realidades que tienen que ver con la verdad eh, y con la vida. Bueno, nos vemos este sábado a las 16:30 horas en la calle 68, número 674 en La Plata, presencia en La Plata. Estamos en la calle 64 entre 8 y 9, y a las 6 de la tarde en una charla en la que vamos a recibir del Espíritu el testimonio que Dios ha preparado para ese día, el testimonio de que somos hijos, de qué es lo que poseemos y el lugar que ocupamos. Bueno, te bendigo, nos vemos este próximo sábado en presencia en nuestra